Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera unidad correspondiente al curso de álgebra lineal numérica. Y vamos a comenzar con el método de ajuste por mínimos cuadrados. Y lo vamos a estar considerando para dos casos. El caso n igual a 1 y el caso n mayor que 1. Ya vamos a estar viendo qué es n. El ajuste de mínimos cuadrados consiste en la minimización de una suma de errores al cuadrado. Desde el enfoque de mínimos cuadrados para el caso de n igual a 1, es decir, p sub 1x igual a sub 1x más a sub 0, implica determinar la mejor línea recta de aproximación. Aquí es x sub i. En el documento se los voy a corregir, se lo voy a estar corrigiendo. Aquí es x sub i. Entonces, a nosotros se nos va a proporcionar una nube de datos, un conjunto de datos de la forma de pares ordenados x sub i, y sub i. Y se nos va a pedir encontrar la mejor aproximación, ¿sí? La mejor aproximación a esa nube de datos. Y para ello vamos a estar utilizando el ajuste por mínimos cuadrados que, como ya decíamos, consiste en la minimización de una suma de errores al cuadrado. Y para ello, pues podemos considerar varios grados de polinomio. Podemos considerarlo para un polinomio de grado 1, que es el caso específico que estamos viendo, ¿sí? Que sería un ajuste lineal. Sería encontrar la mejor línea recta que se aproxime a esos datos, a esa nube de datos que nos han proporcionado. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante para darnos la idea de lo que hay que hacer. Por lo tanto, estamos buscando los valores de los parámetros a sub 0 y a sub 1 que minimizan el error de mínimos cuadrados. O sea que aquí el problema va a ser, o la tarea va a consistir en encontrar esas incógnitas de acuerdo al grado con el que estemos haciendo el polinomio de ajuste. Si estamos considerando un polinomio de ajuste de grado 5, entonces estaríamos encontrando 6 coeficientes, ¿sí? A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Entonces, en eso consistiría, por ejemplo. Entonces, tenemos que E es igual a E sub 2 de los coeficientes a sub 0, a sub 1 hasta a sub n, que estas son nuestras incógnitas en el problema. Igual a I desde 1 hasta m, donde m es el número de datos que nos han proporcionado. ¿De quién? De y sub i, donde estos y sub i serían como que los puntos o los datos que se nos han dado, menos a sub 1 por x sub i, aquí es x sub i, más a sub 0, todo eso al cuadrado. Entonces, una forma de ver de dónde surge esto es con lo que les mencioné aquí anteriormente, que consistía en la minimización de una suma de errores al cuadrado. Y lo primero que es pertinente encontrar sería el residuo para poder deducir esta expresión de acá. Para ello, yo voy a considerar una gráfica que tengo acá. Bueno, me voy a adelantar un poco, pero este era un ejemplo para ilustrar. Digamos que yo tengo esta nube de datos, ¿sí? Son pares ordenados, ¿verdad? De la forma x sub i, y sub i. Entonces, los valores para x y sus correspondientes valores en y, de y. Entonces tendría para menos 1, sería menos 2.55 y así, ¿verdad? Grafico esos puntos, esa nube de datos, la grafico y aquí tendría ya graficados todos esos pares ordenados que tengo acá. Todos estos pares ordenados estarán graficados acá. Y yo quiero hacer un ajuste, ahorita para el caso lineal, quiero encontrar la mejor recta que mejor se aproxime, ¿sí?
O sea, quiero encontrar la recta donde los errores sean mínimos. Entonces, para ello, vamos a ver, para ello, pues yo realicé el ejemplo en MATLAB, después se lo voy a explicar. Aquí ya se muestra el polinomio la gráfica del polinomio de ajuste, como estamos trabajando con el polinomio de grado 1, que sería el polinomio eh, P sub 1 de X igual a sub 1 por XY más A sub 0, ¿verdad? El que vimos arriba. Entonces, para deducir aquella expresión que les mencionaba, primero necesitamos sacar el residuo. Y el residuo es la distancia entre los puntos, o sea, estos puntos que ya me dan que es la nube de datos, y la gráfica, o sea, la gráfica del polinomio de ajuste. Entonces, básicamente consiste en encontrar estas distancias, o sea, encontrar esa línea recta donde la distancia de cada uno de estos puntos hacia la recta sea la mínima, ¿sí? Sea la mínima en cada punto, donde la distancia de este punto con la recta sea la menor distancia. Y así, tendríamos todas estas distancias que a eso le conoceríamos como los residuos. Y esos residuos los podemos expresar como y sub i. Vamos a ver si puedo escribir, creo que era F6. Entonces, vamos a ver. Yo puedo exponer o yo puedo expresar esos residuos como R igual a los y sub i, que serían mis datos, cada uno de estos puntos, menos sería P, ¿sí? Porque el polinomio de ajuste, recuerden que el polinomio de ajuste para este problema es el polinomio de grado 1, entonces este sería P sub 1 evaluado en los X sub i. Entonces, este sería mi residuo, ¿sí? Este sería mi residuo. Y de acá, a partir de estos residuos, hacemos la suma de los cuadrados de todos estos residuos. Y esto es lo que tenemos expresado acá arriba. Voy a regresar. No sé qué va a suceder. Bueno, ahí lo dejo como nota. Entonces voy a regresar. Entonces, observen que aquí tenemos la suma de los residuos al cuadrado. Miren, eso es lo que tenemos acá, la suma de esos residuos al cuadrado, solo que aquí ya se sustituyó el polinomio que sería en este caso este polinomio a sub 1 por x sub i más a sub 0. Luego, como lo que nosotros queremos hacer es minimizar esta expresión de cálculo, aprendimos que para encontrar los puntos críticos máximos y mínimos, se debe cumplir estas dos condiciones. Que la derivada de e con respecto a sub 0 debe ser igual a 0, es decir, las derivadas parciales con respecto a los a sub i, digamos. ¿Sí? Tenemos que calcular todas esas derivadas parciales y hacerlas igual a 0. ¿Para qué? Pues para encontrar nuestros puntos críticos. Entonces, aplicando esa condición, obtenemos la siguiente expresión. Derivamos e con respecto a sub 0 y obtenemos esta expresión y la igualamos a 0. Luego derivamos parcialmente a e con respecto a sub 1 y obtenemos esta expresión que está acá y de igual forma la igualamos a 0. Aquí aplicando un poquito de álgebra en estas expresiones, vamos a llegar a las siguientes expresiones que tenemos acá. Llegamos a estas ecuaciones que tenemos acá. Una vez llegamos a estas ecuaciones,
¿sí? Entonces, hemos llegado a un sistema de ecuaciones. Y a este sistema de ecuaciones se le conoce como las ecuaciones normales o las ecuaciones normales de Gauss. Donde, bueno, aquí como estamos trabajando para un polinomio de grado 1, pues fácilmente podemos despejar para a sub 0 y para a sub 1. Y ya tenemos implícitamente quién sería a sub 0 y quién sería a sub 1. ¿Sí? Entonces, si nos dan un conjunto de datos y nos piden que hagamos un ajuste por mínimos cuadrados de grado 1, con n igual a 1, entonces quiere decir que vamos a hacer un ajuste lineal, o sea, un ajuste por medio de una recta, una línea recta. Y recuerden que resolver ese problema consiste en encontrar esos dos coeficientes de ese polinomio, que es el coeficiente a sub 0 y el coeficiente a sub 1. Y aquí ya tenemos una forma de cómo se encuentra. Para ver mejor este proceso, les recomiendo leer el ejemplo 1 de la página 372 del libro de Burden. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en las referencias de la 10ª edición. Ahora, a continuación se ilustra con un conjunto de datos un ajuste con n igual a 1 usando MATLAB. Este es el problema que yo me planteo. Me doy un conjunto de datos, o sea, los valores correspondientes para X, los valores correspondientes para Y con un plot yo grafico los valores para X, para y aquí solamente le estoy indicando cómo quiero que me represente cada punto. Entonces la salida gráfica que me produce este comando plot, ¿sí? Primero tengo que ingresar los valores para X, esos dos vectores, y luego hacer un plot. Entonces la salida gráfica es esta. Aquí ya tengo graficada la nube de puntos. Es una nube de puntos pequeña. Consiste en 11 puntos. Entonces ya tengo graficada esa nube de datos. Y me están pidiendo que haga un ajuste con n igual a 1. Quiere decir que yo voy a buscar la mejor recta, ¿sí? De tal forma que me minimice los errores. O sea, la recta que mejor se aproxime a estos datos, ¿sí? Entonces, para ello, en MATLAB, pues ya tenemos un comando que lo hace. No es necesario hacer todo ese procedimiento que van a ver en el ejemplo 1, pero que es necesario que usted sepa cómo hacerlo. Entonces se hará un ajuste por mínimos cuadrados usando el siguiente comando. ¿Sí? A igual a polyfit de X, o sea, el vector X, el vector Y, y este valor que está acá le estoy indicando que estoy haciendo un ajuste por mínimos cuadrados de grado 1. ¿Sí? Entonces acá me devuelve los coeficientes, donde este sería el coeficiente a sub 1 y este sería el coeficiente a sub 0. Siempre va a ir en ese orden. ¿Sí? Entonces este sería el coeficiente a sub 1 y este sería el coeficiente a sub 0. Ya los tengo. Y ahora mi polinomio, ¿cuál sería? P sub 1 de x igual a 0.48276 por x menos 2.79915. Entonces, al graficar, si yo grafico este polinomio, entonces voy a ver el ajuste lineal que estaba buscando. Entonces, a continuación se graficará la recta para visualizar el ajuste a la nube de puntos. Para ello, primero, tengo que expresar, o sea, decirle a MATLAB que quiero meter este polinomio. Y yo estoy llamándole y, ¿sí? Porque ya tenemos un vector con el nombre y, entonces le puse 2y. Igual a polyval. Con polyval yo estoy diciendo que voy a evaluar, ¿sí? esos coeficientes de A, o sea, el vector, perdón,
A, que es el vector de las incógnitas, en los valores de X. Entonces aquí ya estaría representando, básicamente estaría representando este polinomio que está acá. Este comando que está acá, o esta línea que está acá, me representa esta expresión de acá. Y luego voy a graficar la nube de puntos, ¿sí? Junto con el polinomio de ajuste, que es este, ¿sí? Entonces, lo gráfico. Acá está B, le estoy indicando que quiero que la gráfica sea en color azul. Y la salida gráfica para los plots anteriores se muestran en esta figura. Tenemos la nube de datos y tenemos el polinomio de ajuste, o sea, la gráfica del polinomio de ajuste, que es, en este caso queríamos un polinomio de ajuste de grado 1 y aquí está la línea recta. Pero eso es en MATLAB, ¿verdad? Que se resuelve de manera fácil. Si yo hubiese querido que me hiciera un ajuste cuadrático, es decir, de grado 2, pues entonces aquí en Polyfit yo hubiese agregado el 2 y ahí me hubiese hecho un ajuste cuadrático. Eso ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Probar con esta nube de datos y hacerlo. Luego, el caso de mínimos cuadrados con n mayor que 1. Y aquí les estoy presentando como que el caso general, el problema general. Y dice, el problema general de aproximar un conjunto de datos de esta forma, x sub y sub i, tales que i va desde 1 hasta m, que ya les decía que m es el número de datos. Con un polinomio algebraico de esta forma, p sub n de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, hasta llegar al término independiente que es a sub 0. Con grado n menor que m menos 1. Recuerden que m es el número de datos. Entonces el grado siempre debe ser menor. El grado del polinomio de ajuste debe ser menor que m menos 1. Si ya tenemos 10, entonces debe ser menor que 10 menos 1, o sea, menor que 9. De manera similar a los mínimos cuadrados, para el caso particular en n igual a 1, buscamos los coeficientes a sub 0, a sub 1 hasta a sub n, para minimizar el error de mínimos cuadrados. Y lo mismo, ¿verdad? La misma idea, la misma deducción que les mostré hace un rato, del por qué la suma de los cuadrados de los residuos, ¿verdad? ¿Sí? Porque estamos buscando en sí el polinomio que mejor se ajuste a cada uno de los datos, o sea, que tenga la menor distancia entre la gráfica del polinomio y los puntos. Y ahí pues vamos, desarrollamos esta expresión, ¿verdad? Y obtenemos esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Ya aquí requiere de pensarlo un poco más porque aquí ya estamos hablando de polinomios de grado mayor que 1. ¿Sí? Entonces ya requiere un poquito de trabajo deducir, llegar de esta expresión a esta que tenemos acá. Pero eso usted se puede sentar a pensarlo para que lo comprenda mejor. De la misma forma, ¿verdad? Que en el caso que vimos anteriormente, vamos a necesitar los puntos críticos, ¿sí? Como estamos buscando minimizar esos errores, entonces vamos a hacer las derivadas parciales con respecto a cada a sub j, ¿sí? Y eso lo vamos a igualar a 0, que es lo que tenemos acá. Y lo que nos da como resultado n más 1 ecuaciones normales. Recuerdan que al aplicar la derivada parcial e igualarla a 0, de esa forma obteníamos las ecuaciones normales, ¿verdad? Y dichas ecuaciones normales son un sistema de ecuaciones lineales. O sea que
un problema de mínimos cuadrados, al final es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y como nosotros ya aprendimos a cómo resolver esos sistemas, pues ya no vamos a tener problemas para resolver esos sistemas de ecuaciones. Ya vimos métodos directos y ya vimos métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones. Y pues las ecuaciones normales que voy a obtener o el sistema de ecuaciones que voy a obtener es este sistema que está acá. ¿Sí? Y es la matriz, la matriz de coeficientes que me representa este sistema va a ser una matriz que cumple con la propiedad de ser simétrica positiva definida. Y pues con el hecho de que sea simétrica positiva definida, sabemos que es una condición que el método de Cholesky, por ejemplo, el método Cholesky requiere. Entonces, este sistema que nos resultó acá, podríamos resolverlo con el método de Cholesky. Lo que les decía, ¿verdad? El ajuste por mínimos cuadrados al final se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Luego dice, la solución única para este sistema se garantiza siempre que cada x sub i sea distinto, ¿sí? Que no sean repetidos. Las ecuaciones normales 1, este sistema de ecuaciones, son equivalentes a la forma, por decirlo así, matricial, x transpuesta por x por a igual a x transpuesta por b, ¿sí? Entonces, donde el conjunto de datos x sub i, y sub i, donde en el conjunto de datos, perdón, x sub i, y sub i, la matriz x se puede visualizar como los elementos x sub i. Se puede visualizar, no es que en efecto son los coeficientes x sub i, hay que hacer un poquito, hay que trabajarlo un poquito más. El vector b sería los elementos y sub i, ¿sí? Así que en esta tabla, o en este ejemplo que vimos, el vector b del lado derecho serían estos coeficientes, estos elementos, perdón, estos elementos que están acá. Y la matriz X mayúscula va a estar dada por los elementos de X sub i, que serían estos, pero no tal cual se muestran acá. Hay que trabajarlo un poquito más, pero eso les está quedando de tarea. Luego, les decía que este sistema que tenemos acá es equivalente a este, ¿sí? Es equivalente a tener una matriz transpuesta por esa misma matriz, por A, donde A me va a representar los coeficientes del polinomio de ajuste, ¿verdad? Igual a X transpuesta por B. Una propiedad importante es que la matriz X transpuesta por X de las ecuaciones normales es simétrica positiva definida, lo que les estaba diciendo. Recuerden que estos coeficientes, estos serían los coeficientes para cada una de mis incógnitas. Aquí tengo la incógnita sub 0, aquí tendría la incógnita sub 1, hasta llegar a sub n. Entonces, los coeficientes para esas incógnitas serían estas sumas. Entonces, cada uno de esos coeficientes es en sí la matriz X transpuesta por X, ¿sí? No es X, no es X transpuesta, sino que es X transpuesta por X. Por lo que el procedimiento anterior, o sea, todo este procedimiento, ¿sí? Y el procedimiento que se muestra en los ejemplos que les recomendé ir a leer, se reduce a resolver esta expresión que tenemos acá. X transpuesta por X por A igual a X transpuesta por B. Y como ejemplo 2 les digo que revisen el ejemplo 2 de la página 374 del libro de Burden. ¿Sí? Revisen bien, ¿verdad? En la bibliografía les digo qué edición estoy utilizando y todo, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Ahora, una tarea que les va a quedar sería, si el sistema de ecuaciones 1 es equivalente a esta expresión, diga quién es X, o sea, quién es la matriz de coeficientes,
quién es B y quién es A, ¿sí? Usted va a decir quién es X, quién es B y quién es A. En el ejercicio 2 es demostrar que si X transpuesta por X es simétrica positiva definida, sí, solo si X es de rango completo, ¿sí? O sea que usted va a hacer una demostración primero para X, si X transpuesta por X es simétrica positiva definida, entonces X es de rango completo. Luego va a ser del otro lado, ¿verdad? De venida. Si X es de rango completo, entonces X transpuesta por X es simétrica positiva definida. Y ahí, ¿verdad? Los otros ejercicios. Probar que los puntos críticos de E, en efecto, son un mínimo para E. Y realizar el ejemplo 2 de la página 374 de 1, que es Burden, este libro que está acá, con el polinomio de mínimos cuadrados de grado 3. Siguiendo ese mismo procedimiento que usaron en el ejemplo 2, es que usted va a resolver ese ejercicio. Bueno, entonces esto sería todo. Aquí están las referencias. Uno es el libro de, no sé por qué tengo este problema, pero cuando digo uno me refiero al libro de Burden, ¿sí? No sé por qué, no sé qué toqué en el documento, que no me está dando las referencias como yo las tenía al inicio, que es acá en un cuadrito como este, 1, 2, 3, ¿sí? Cada una de las referencias enumeradas, pero cuando digo uno me estoy refiriendo al primer libro que yo pongo en las referencias, que sería el de Burde, 10ª edición. Bueno, eso es todo y muchas gracias.